filandones digitales y creo que durante una temporada voy a contar un poco lo que es, porque ya aprovechamos la ocasión para hacer leonesismo del bueno, ¿no? El filandón es una tradición, una tradición leonesa, sobre todo de la zona de las montañas. Es una tradición que se compone y consiste en una especie de reunión alrededor, pues normalmente en invierno, alrededor del fuego. Era una forma de socializar en zonas que quedaban muy aisladas y se contaban historias. Había una gente que hilaba al mismo tiempo que se contaban historias, ¿no? Lo de hilar es lo que le da el nombre, de filar, de filandón, y la verdad es que es una de esas grandes cosas, de ese patrimonio inmaterial que no nos gustaría que se terminara, ¿no? Ahí es verdad que hay una generación de escritores y escritoras en León que ha querido siempre mantener viva esta tradición, intentando adaptarla a los tiempos. Supongo que no pensarán en Instagram cuando estaban en la montaña rodeados de nieve, pero bueno, ahora que lo tenemos y tenemos este live, pues vamos a aprovecharlo también para contar historias, en este caso nuestras historias, pero historias también. Bueno, quiero darle las gracias a Andrea y saludarla, aparte de ella, a todos los seguidores y seguidoras que sé que se están incorporando, que son de ella y que se están incorporando a este chat. Y la verdad es que tenía ganas ya de tener este encuentro, porque, bueno, Andrea, para quienes me siguen a mí y no le siguen a ella, es una diputada nacional en el Congreso de los Diputados por mi provincia, por la provincia de León, de la cual me siento muy orgulloso. Es además una de las diputadas más jóvenes que hay en el Congreso, y la verdad es que es una diputada que creo que en muy poco tiempo ha dado mucho juego y mucha viveza a la vida parlamentaria, porque es verdad que es extrañamente excitan mucho los bajos instintos de la derecha. Quiero decir que les ponen nerviosísimos. Cada vez que da una opinión en redes sociales o sale en una entrevista, automáticamente se ponen como locos. Yo les he visto cosas increíbles, ¿no? Así que, en fin, y aparte somos amigos y como digo, que tenía ganas de hacer esto, aunque hablamos de vez en cuando, pero creo que era una de las entrevistas interesantes, ¿no? Para comentar cosas de León y para comentar cosas de España y para comentar un poco de todo, ¿no? Porque con la que es muy interesante también hablar de tantas cosas, ¿no? De literatura, de música y de un montón de cosas más. Así que nada, oye, Andrea, que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Iván, por haberme invitado. Bueno, ya con esta presentación, pues, oye, no puedo decir mucho más. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a las más de 30 personas que se están uniendo a escucharnos, que, oye, pues la verdad es que dediquen un viernes por la tarde su tiempo a escucharnos, pues es un lujo enorme. Así que nada, bueno, pues cuando quieras empezamos a charlar tranquilamente del tema que más te apetezca. Intentaremos no aburrir. Yo, como te he dicho hace un momento, porque estábamos chateando y me ha mandado una noticia súper interesante que quiero comentar, y es de la SER, o sea, no es del Mundo Today, y leo solo el titular. Unos monos huyen con muestras del COVID-19 tras atacar a un técnico de laboratorio. Y esto no es, como me decía Andrea, no es el Mundo Today, no es ni siquiera Javier Negre, no, esto es la SER. Y bueno, me parece fascinante todo lo que hacen los monos. Es tremendo. Y en este caso, es que además están en plena actualidad, están con el tema del COVID. Sí, tengo que decir que la fuente original es Paco Aranda, que se ha conectado por ahí también, que es diputado por Barcelona. Ha sido la fuente original de quien me ha enviado a mí la información, ha sido Paco. Y la verdad es que me ha hecho muchísima gracia, porque sí, todo esto del COVID parece como un capítulo de Black Mirror que nunca termina. Entonces, me ha parecido, cuando lo he leído, me ha parecido fascinante el tema. O sea, que se han ido los monos con sangre, con COVID. O sea, que es tremendo todo esto. La verdad es que, oye, dentro de que, pues desde luego se trata de una situación que ha sido pues una desgracia enorme, y además que nos ha pillado pues arrancando ese gobierno de coalición que tanta ilusión teníamos después de tanto tiempo esperándolo, pues bueno, dentro de ello es verdad que yo creo que nos ha traído un cambio de paradigma que es brutal y que es interesantísimo también. Entonces, bueno, pues partiendo siempre de que ojalá nunca hubiera sucedido, creo que podemos hablar muchísimo sobre lo que ha supuesto y lo que va a suponer del COVID, que yo creo que siempre, yo tengo un amigo que además es el Bierzo, que siempre dice que será ese párrafo en negrita de los libros de ciencias sociales, no dentro de 20 años, pero es que es verdad. Entonces, pues bueno, yo creo que este es un tema que a mí me resulta apasionante. Además, bueno, yo que estoy estudiando doctorado en Derecho Político también,
Me parece, o sea, esto cambia hasta la forma de concebir muchas cuestiones a nivel teórico y sobre todo a nivel político. Y me parece apasionante todo lo que va a venir a posteriori después de esto. Ojalá consigamos solventar adecuadamente la crisis económica y todo lo que va a acarrear, pero creo que también, bueno, yo soy una persona que tiendo siempre a la positividad, ¿no? Y soy muy vital y creo que tenemos que intentar quedarnos también con lo bueno de todo esto, porque creo que nos va a abrir puertas a hacer cambios que en otras situaciones nos llevarían cientos de años. Y creo que es importante que eso lo cojamos muy fuerte como socialistas y que estemos ahí, que empujemos. Bueno, antes de que entremos a fondo en algunas de estas cuestiones, me vas a permitir mantenerme en mi superficialidad un rato todavía, porque a mí esto me recordaba no sé si has visto la última saga del Planeta de los Simios. Quiero decir, hay una primera parte, una primera terna de películas, la primera de Charlton Heston, el clasicazo, que es un peliculón, y después hicieron pues varias, para mejor no recordarlas. Pero luego se hizo una saga que trataba de ser una precuela, por cierto, con un actor que a mí me encanta, que ahora mismo, por supuesto, no me acuerdo del nombre, porque siempre me ocurre lo mismo, que trataba de ser una precuela, todo eso de cómo se llegó hasta ahí. Y yo, para mi gusto, son unas películas fantásticas. Y todo comienza, además, con un mono que se llama César, que está en un laboratorio al que le intentan acelerar la inteligencia, ¿no? Le intentan acelerar mucho más la inteligencia, hasta el punto de que llega incluso, bueno, en esto estoy en spoiler absoluto, llega incluso a conseguir hablar, ¿no? Y todo comienza también en un laboratorio y todo se estropea en un laboratorio. Entonces estaba viendo esta noticia y estaba pensando en esa situación. Dicho todo lo cual, es verdad que hay muchas cosas interesantes alrededor del tiempo que estamos viviendo, desde luego muchas terribles, pero bueno, muchas de ellas ya lamentablemente no podremos mejorarlas, no podremos arreglarlas, y ahora tenemos que dedicarnos a intentar aprovechar las circunstancias que tenemos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y hoy, sin ir más lejos, y te quiero también felicitar por lo que te toca, porque estás en el Congreso y tendrás además que ratificarlo más adelante. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado nada menos que el ingreso mínimo vital, ¿no? Y hablando de cómo salimos de todo esto, qué nuevas estructuras vamos generando, pues yo creo que estamos ante un cambio en el estado de bienestar de la magnitud que supuso en su momento probablemente la dependencia, lo que fue la ley de dependencia, o que supuso pues la generalización de pensiones o la generalización de la sanidad. Es decir, que damos otro paso importantísimo, creo, en el estado de bienestar. Y digo más, creo que también desde el punto de vista del Estado concebido como un proyecto común, como algo que conjuntamente creamos y generamos entre todos para irnos protegiendo unos a otros, para ayudarnos unos a otros, o por lo menos esa es la concepción que nosotros tenemos del Estado. Creo que ya era tiempo, ¿no? De que tuviéramos alguna herramienta de justicia social como esta. Así que enhorabuena a todo el mundo, enhorabuena sobre todo a esos casi 1 millón de hogares que van a tener un ingreso y con el que puedan tener una dignidad material con la que desenvolverse y de alguna manera también tengan mejores condiciones para competir, ya que hablamos tanto de competir con aquellos que tienen la vida solucionada y nunca quieren que los demás la tengan, pero enhorabuena también a quienes estáis en política nacional porque habéis conseguido un paso importante. Sí, yo creo, además, yo personalmente siempre he sido muy defensora de la renta básica y creo que el ingreso mínimo vital pues, se acerca mucho, o sea, estamos abriendo una senda que es súper interesante de cara a avanzar en esas políticas redistributivas y sobre todo yo creo que una de las grandes reflexiones que tenemos pendientes como socialistas, como cualquier partido del arco de la izquierda, que está muy relacionada al sistema de propiedad, ¿no? A cómo concebimos la propiedad, a cuestionar todas esas ideas de meritocracia que rodean a los grandes propietarios, cómo está distribuida la riqueza en un país, porque al final yo siempre lo digo, ¿no? Si hacemos política pero no cambiamos el sistema, la política nunca va a dejar de ser papel mojado o política de gestos, ¿no? Que es una de las grandes cuestiones que nos ha llevado muchas veces a la izquierda a las crisis, ¿no? Que pues parece que a veces la política es de gestos y no tanto de acciones, y yo creo que precisamente el ingreso mínimo vital tiene mucho que ver con hacer de verdad y transformar de verdad la sociedad, porque desde luego que no vamos a vivir en una sociedad justa ni siquiera democrática mientras haya gente que, lo que hablamos, ¿no? Que sea pobre y que no pueda competir con otros para acceder a una vida digna. Es que mientras eso exista no podemos hablar de nada más. Yo siempre lo digo, mientras haya gente que tiene hambre o que no tiene que comer o que no puede vivir con dignidad, porque todo esto se traduce en no poder vivir con dignidad, entonces no podemos hablar de nada más. Y esto, desde luego, que es un paso súper importante. Para mí es una conquista ideológica enorme, porque estamos poniendo sobre la mesa cuestiones, estamos demostrando que realmente nuestras ideas son las que funcionan, que esto es algo que bueno, no, ahora parece que todos son keynesianos, que ya no hay
todo esto que estamos viendo, que es uno de los grandes cambios que vemos con la crisis del COVID, ¿no? Y creo además que la renta básica es algo que se lleva peleando siglos, ¿no? Porque este debate ya se tuvo después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se empezó a discutir sobre proporcionalidad o sobre progresividad en materia fiscal, ya alguno dijo, oye, pues igual es que tenemos que garantizarle a todo el mundo que pueda vivir de una forma digna y a partir de ahí ya empezar a pensar en todo lo demás, ¿no? Y siempre ha habido unas reticencias enormes de las clases más pudientes, ¿no? Contra todo esto, precisamente porque yo creo que tiene mucho que ver con cuestionar ese status quo y con cuestionar todo lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Y por eso a mí me parece, entre otras cosas, una conquista ideológica muy grande y bueno, pues un éxito de la izquierda, que yo creo que pues, lo que comentas, ¿no? En la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero seguramente sería la ley de dependencia. En este caso, creo que el ingreso mínimo vital, pues hombre, ojalá nos quede mucha legislatura y podamos hacer muchas cosas muy interesantes, pero creo que el ingreso mínimo vital es uno de los grandes hitos de esta legislatura y que ojalá podamos trabajarlo, construirlo y sobre todo que se asiente dentro de la arquitectura política de nuestro país y que no pueda ser pues eliminado en caso de que hubiera un cambio de gobierno en un largo plazo, ¿no? Eso sería para mí también uno de los pilares muy a tener en cuenta, porque es algo que, desde luego, con la ley de dependencia es lo que hicieron, ¿no? La derecha, desmantelarla completamente y hacer como que no funcionaba. No funcionaba porque la sacaron de los presupuestos, porque la hicieron absolutamente inútil y la convirtieron casi en un sistema de caridad. Entonces, eso es una de las cosas sobre las que yo creo que tenemos que pelear mucho y es construirlo y asentarlo de tal modo que quien venga después no pueda hacer como Atila y dejar esto otra vez como un solar. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que empujar y no permitir que nos metan ese gol nunca más. Bueno, veo que se ha incorporado nuestro secretario provincial, sí, Alfonso Fentón, que nos saluda. Y solo una cuestión más con respecto a esto. Hay quien se declara muy patriota, ¿no? Y que está muy preocupado por los signos y por los símbolos, ¿no? Y yo creo que no hay nada que identifique más a un país como modelo y como proyecto, ¿no? en el exterior, que cómo efectivamente afronta los debates más de fondo que tienen que ver con sus cuerpos más débiles, con sus partes más precarias, cómo de alguna manera dignifica y da una salida posible dentro de una estructura compleja, ¿no? que es el Estado y que evidentemente funciona también en un mundo global complejo en el que evidentemente no se puede hacer nada de la noche a la mañana. Hay quien piensa que sí, y nosotros seguramente no. Nosotros no pensamos que no, que hay que dar pasos, poco a poco, pero que en cualquier caso hay que darlos, ¿no? Lo importante es que siempre hay que avanzar, siempre hay que caminar, ¿no? Y digo que en cuanto a la imagen que lanzábamos, ¿no? Al exterior, a mí hay una de las cifras que a mí me resultaban más vergonzosas, ¿no? Y que te daban organizaciones como Save the Children, como las Naciones Unidas o como incluso el FMI, ¿no? Y la propia Comisión Europea, que eran los datos de pobreza infantil, ¿no? Y a mí me resultaba absolutamente lamentable, ¿no? Que estuviéramos el segundo por la cola, creo recordar que después de Rumanía, con el mayor índice de residencias, de casas con niños y con niñas en situación de pobreza, en situación no de extrema pobreza, que la hay, pero no es generalizada, pero sí de pobreza, ¿no? Y yo me preguntaba cómo es posible que no nos sintiéramos compelidos, ¿no? Aunque solo sea incluso por prestigio país. Es decir, España es un país que está en Europa Occidental, que es de los países y de las economías más grandes de la Unión Europea. En fin, no parece que sea muy lógico que soportáramos esa situación demasiado tiempo. Y lo digo porque eso, hay gente que está tan preocupada de la imagen del país y sin embargo nunca se preocupan de este tipo de cosas, que son las que realmente hacen país y las que realmente también dan prestigio en el exterior, ¿no? El que tengamos un sistema, pues eso, que provea de unas mínimas posibilidades, de una mínima dignidad a todo el mundo, ¿no? Y con esto, evidentemente, no hemos planteado la revolución ni nada por el estilo, sino es un paso revolucionario, pero por lo menos hemos dado, como digo, unas mínimas condiciones materiales suficientes como para que la gente pueda desenvolverse en su vida. Yo espero que esto vaya bien, que, como tú decías, que no haya grandes resistencias por parte de la derecha, que lo asuma igual que ha ido asumiendo después de tiempo muchos de los avances que ha ido teniendo este país. Espero que este lo asuma más rápido que otros, ¿no? Que intentaron, como bien dices antes, recordando el tema de la ley de dependencia, que intentaron descontar, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que
que desde luego esto empuja muchísimo los márgenes del estado de bienestar y sobre todo lo que va a conseguir es incluir pues, a muchas personas que ahora mismo están fuera del sistema, ¿no? Porque esto es una cosa que hablábamos precisamente un día, creo que Javi y yo, con Luisa Carcedo, ¿no? Que ella decía que cuando todavía era ministra una de las cuestiones que más le preocupaban era todas esas personas que son ya outsiders, o sea, que ni siquiera se las puede ayudar porque ya ni siquiera están dentro del sistema, ya no forman parte de ese círculo de personas que reciben ayudas o que son demandantes de empleo o que están escolarizadas, sino que ya hay gente en este país que está directamente fuera del sistema. Y desde luego que la cohesión social yo creo que siempre ha sido pues, una de las máximas del PSOE y para mí, no sé, yo es verdad que me han educado mucho en esa cultura, ¿no? Pero siempre he tenido muy presente que yo he podido estudiar, yo he podido ser universitaria, yo he podido aspirar a una vida digna porque José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, etcétera, trabajaron porque los pobres pudiéramos ir a la universidad y pudiéramos estudiar, ¿no? Y por eso, pues yo que ahora me dedico a la política, pues quiero exactamente lo mismo para la gente que tenía, pues que viene de familias muy humildes o incluso de familias que, por desgracia, directamente están excluidas socialmente. Y sobre todo no olvidemos que cuando el PSOE ha gobernado en este país, yo creo que es un consenso social mayoritario, desde luego que el país ha puesto a la vanguardia. Y tenemos que tener muy en cuenta que cuando el ascensor social funciona, el país crece. O sea, ni siquiera, esto no se trata ni siquiera de ayudar a gente porque son... No, es que el hecho de que el ascensor social funcione, que la economía se mueva, es muy beneficioso también. O sea, nos pone más adelante de lo que estamos. Tener una economía absolutamente polarizada donde hay trabajadores muy pobres y gente que cada vez está más enriquecida no es bueno para el país. No nos hace mejores, no nos hace crecer en PIB, no nos da oportunidades. Entonces, el hecho de que invirtamos en servicios sociales, que invirtamos en dependencia, que invirtamos en atención a personas mayores, nos hace un país más fuerte a todos los niveles, también económicamente. Por eso es muy importante que hagamos también calar estas ideas de que nosotros no somos aquí saqueadores que vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. No, nosotros no estamos en esas lógicas belicistas. Es que existe ya una teoría y existe ya un desarrollo intelectual, académico suficientemente importante y pues, suficientemente grueso como para poder afirmar eso, que el bienestar social es económicamente rentable y que el bienestar social nos hace crecer como país a todos los niveles. Entonces, incluso aun valorándolo desde ese punto de vista, que desde luego que el eje de esta medida es la dignidad humana, pero incluso valorándolo desde esos otros puntos de vista, ¿cuánto talento? O sea, no, esto es una frase que se dice mucho, pero es verdad, no sabemos dónde está la próxima vacuna, en qué cabeza está la próxima vacuna que nos va a salvar de la próxima pandemia, ¿no? Igual está en las 3.000 viviendas en Sevilla, o sea, quiero decir que todo esto, invertir es muy importante y sobre todo, yo es un tema que no sé si Javi sigue por aquí, pero que he hablado mucho con él estos días, que es nuestro portavoz de ciencia y pues he aprendido un montón porque yo es un tema del que no conocía mucho, sobre toda la necesidad que existe de la democratización de la ciencia, de la inversión en ciencia, todo esto. O sea, es que es fundamental que tengamos sistemas estratégicos a la hora de ordenar nuestro tejido industrial. No podemos hacer de esto el lejano oeste. Es necesario que nos organicemos, que el Estado intervenga y que se hagan políticas estratégicas a muy largo plazo para que el futuro, para que nuestro país tenga un proyecto de futuro. Es que esto, la crisis del COVID lo ha dejado muy claro. Por eso yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir aprovechando la coyuntura para seguir creciendo y seguir avanzando. A mí esto me parece fundamental y me encantaría que el PSOE estuviera ahí porque es el momento de ser valientes. Bueno, y que hay una constatación, yo creo que para los que tienen ya mi edad, simplemente no hace falta ser mayor que yo, y voy a dejarlo ahí esto, digo, hay una constatación evidente que es que el país avanzó en desigualdad de manera galopante. Y esto, como digo, ya quienes tienen mi edad hemos podido constatarlo. Yo lo pensaba mucho, ¿no? Es decir, yo que estudié mi carrera durante los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, pensaba en mi casa, solo trabajaba por cuenta ajena a mi padre, mi madre trabajaba en casa, era un sueldo, mi padre era un trabajador, con un buen sueldo para el entorno en el que estaba, pero un trabajador manual sin cualificación. Y en cualquier caso, con 3 hijos, 2 hijas y un hijo, los 3 hemos tenido formación y educación universitaria. Yo pensaba que en las condiciones en las que el país se puso después de la crisis de 2008, hubiera sido imposible que los 3 hubiéramos tenido carrera. Imposible. Es verdad que hay un escalón de edad entre mis 2 hermanas, sobre todo, y yo, pero igualmente hubiera sido imposible porque había subido, desde luego, los precios públicos de la universidad, se habían encarecido las condiciones de vida y, por supuesto, se habían deflactado también desde los salarios hasta el poder adquisitivo por muchas vías, ¿no? Porque también es verdad que la cobertura y el colchón social se había también reducido.
Quiero decir, en cualquier caso podemos tener un debate sobre cuál es el mejor momento para dar según qué pasos, que hay que ser prudente. Efectivamente, yo creo que nosotros que nos situamos en la teoría del socialismo democrático, muchas veces tenemos esta pulsión, ¿no?, entre el idealismo y el pragmatismo e intentamos resolverla de la mejor manera posible, ¿no? Pero lo que es evidente es que lo que no es soportable es que de manera estructural vayamos hacia atrás. En un país como España, además, que no había completado, a nivel ni siquiera de nuestros vecinos del norte, que no había completado su estado de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tocaba. Es verdad que estamos en un contexto ahora muy complicado y que va a ser todavía mucho más complicado, pero también es cierto, como tú dices, que más desigualdad en este momento no aporta absolutamente nada, absolutamente nada. Es más, y esto sí que me parece también una idea también para reflexionar, ¿no? Creo que uno de los elementos terribles de la desigualdad y de la exclusión es el descuelgue de la afinidad hacia la democracia, hacia las instituciones, y ese también es un peligro que hay que atajar y que nunca ven suficientemente desde algunos campos más privilegiados de la sociedad. Es verdad que ahora ellos se han echado el punto en muchos casos, ¿no?, que están absolutamente antisistema, pero es cierto también que no acaban de entender que, claro, evidentemente, si la estructura colectiva no me da ninguna solución, si la estructura colectiva cada vez me pone las cosas peor, pues es normal que yo me desapegue, me desafecte, ¿no?, del sistema en sí, ¿no? Y nosotros también tenemos una obligación de defender la democracia y eso se hace también garantizando cierto bienestar, ¿no?, y explicando muy bien las cosas, porque en algunos momentos no es posible, pero ahora lo es y ahora tenemos que hacerlo, ¿no? Además, yo creo que si por algo se diferencia la izquierda que representa el PSOE es precisamente porque nuestra forma de laurear nuestros ideales o de demostrarlos es precisamente pues haciendo la revolución en el BOE, ¿no?, que es algo que dice mucho Pachi, que es una frase, bueno, no sé de quién es la frase originalmente, pero Pachi la dice mucho. Esto lo decía Ramón Rubial. Sí, Ramón Rubial, lo iba a decir, no me la quería jugar, pero me parecía que era Ramón Rubial porque además lo posteó Ander Gil hace no mucho. El tema es ese, ¿no?, que la revolución se hace en el BOE y yo creo que ser más de izquierdas o más de derechas no debemos llevarlo a ver quién se pelea más o quién es más beligerante o quién contesta con más vehemencia. Yo creo que tenemos que empezar a huir un poco del corte para Twitter en la tribuna del Congreso, de todo este tipo de... No nosotros, sino como políticos, ¿no? Y estar más a demostrar cuál es nuestro proyecto para la gente, porque es verdad que hay muchas personas que a mí es algo que me encanta, que nos agradecen, ¿no? También que las redes sociales para eso también son maravillosas, que parece que siempre hablamos del insulto, de la gente que se mete con nosotros, pero a mí me ha escrito también mucha gente para decirme, oye, muchísimas gracias porque he cobrado un ERTE, porque me siento seguro pese a la situación tan dramática que estamos viviendo, y yo creo que es ahí donde tenemos que estar, y para eso está la clase política. Por eso a mí me encantó el discurso de Pachi el otro día, que dijo, mira, voy a pedir perdón porque creo que lo que ha pasado aquí no es a esto a lo que estamos. Y por tanto creo que es muy importante que el PSOE mantenga siempre esa compostura, porque a mí hay una frase que me dijo Sergio Gutiérrez, que es diputado también por Castilla-La Mancha, que me encantó y la verdad es que me la anoté mucho porque me pareció buenísima. Él me dijo una vez, el centro político no existe ideológicamente, pero sí existe como actitud. O sea, no comportarte de una forma correcta, hablar con educación, defender tus ideas desde el respeto, que también escribiste tú, Iván, el otro día un tuit en ese sentido que me gustó mucho. O sea, ser capaz de debatir, de estar abierto a escuchar otras ideas, aunque sean muy contrarias a las tuyas, y a partir de ahí construir es el patrimonio más importante que tenemos como democracia y sobre todo como democracia cada vez más asentada, ¿no? Entonces, que tenemos que cuidar eso y sobre todo, si nos provocan, no caer, porque si caemos y entramos en eso, es muy complicado y yo entiendo las posturas y sobre todo yo odio la equidistancia, ¿no? Eso no lo soporto. La gente que te dice, no, unos y otros, no. Nadie hablaría de las dos Alemanias, por ejemplo. Pues por ese motivo no se puede hablar de las dos Españas, porque es una falta de respeto, para empezar, para la gente que ha luchado por la libertad en este país. Pero huyendo de esa equidistancia, creo que es muy importante que los que somos políticos bajo las siglas del PSOE, que para mí son las siglas más dignas de este país, lo hagamos siempre intentando mantener esa compostura, esa entereza y, como decía Zapatero, esa famosa frase que no voy a ser capaz de reproducir, pero lo de cada crítica, una sonrisa, cada esto, una propuesta, pues yo creo que esa tiene que ser un poco nuestra actitud y a partir de ahí construir política. Me hace mucha gracia la pregunta que nos acaban de hacer, ¿no? Lo de, utilizando el símil gastronómico, ¿cómo crees que se puede ralentizar el ritmo frenético de la política de una insulsa sopa instantánea más que un cocido maragato? Bueno, yo creo que estábamos ahora hablando un poco de eso. A mí me pasa lo mismo, ¿no? A mí me cuesta muchas veces y además me parece una actitud
me parece una actitud muy cómoda y me parece una actitud bastante cobarde la equidistancia. Me parece que es la mejor manera de no acabarse por definir nada, pero por pura comodidad. Yo también respeto mucho la duda. A mí me parece una de las cosas más sanas que tenemos en la vida, ¿no? El tener la capacidad de dudar, ¿no? Esto lo decía Carl Sagan, ¿no? Yo lo tuve mucho tiempo como estado de WhatsApp porque me gustó. Era una frase redonda que también, o tampoco soy capaz de reproducir, pero me gustaba mucho, ¿no? La confrontación, la tensión entre duda y certeza y certidumbre, ¿no? Yo, como digo, respeto la duda. Lo que no respeto es la equidistancia. Lo que no respeto es que de repente salga alguien diciendo esto de, joder, es que la clase política es que, ¿cómo enreda? Es que la clase política es que no nos mira. Oiga, mire, la clase política es la que hoy ha aprobado el ingreso mínimo vital. Pero una clase política, una parte de la clase política, no la ha aprobado Abascal, que la llama paguita, no la ha aprobado Cayetana Álvarez de Toledo, que probablemente además le ataque radicalmente a sus creencias más profundas. No, la ha aprobado solo una parte de esa clase política y a partir de ahí puedes considerar que es una buena medida o una mala medida. Yo en esto, como decía el otro día, ¿no? Respeto mucho a quien argumentadamente es capaz de confrontar posiciones ideológicas o un análisis sobre la realidad con mi versión y de forma educada. Creo además que esa es la base, ¿no? de la democracia. Para eso tenemos sistemas, para poder diluir y para poder arreglar esas diferencias y para poder solventarlas en algunos casos, ¿no? Lo que no respeto nada es, como digo, no, ni unos ni otros. Además es que esto se está haciendo ahora, normalmente se está haciendo desde campos que evidentemente lo que no quieren es dar nada nunca a la izquierda, ¿no? Independientemente de que desde la izquierda yo también reconozco, soy el primero, yo creo que con esto no hace falta ser un hooligan, ¿no? Soy el primero que piensa que cometemos errores en muchas ocasiones, que tenemos torpeza. También digo que no me gustaría estar en el pellejo de muchos responsables o de la mayoría de los responsables del gobierno en este momento gestionando esta situación. Tampoco me gustaría estar en una comunidad autónoma, lo digo de verdad, con todas las dificultades que tienen seguramente mucho mayores estar en el gobierno de la nación. Pero esto de la equidistancia no. Oiga, mire, si no está de acuerdo conmigo me dice por qué y lo discutimos y si soy capaz le convenzo y si no, pues oye, cada uno por su lado. Pero para eso se supone que hemos garantizado un sistema al que usted y yo podemos competir y discutir educadamente, ¿no? Pero esto que estamos viviendo, lo que comentaba este compañero en la cita, esto que estamos viviendo no nos puede llevar a ningún sitio bueno. Y como decía Andrea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por mordernos la lengua. Que ahora mismo el mayor favor que le podemos hacer a nuestro sistema, a la democracia, a los derechos de la gente, el mayor favor es ponerle sordina a esta situación, bajar el pistón y bajar un poco la tensión. Yo, por lo menos, es la forma que tengo de verlo ahora. Claro, y sobre todo porque, además, la equidistancia para mí es un privilegio. O sea, si tú puedes ser tú te puedes permitir el lujo de ser equidistante si quieres, porque ha habido mucha gente en este país que ha luchado muchísimo para que exista un marco social, económico y político común, donde existe la libertad, donde te puedes expresar libremente sin que tengas represalias, y esto es gracias a que ha habido gente que se ha incluso muerto por el camino defendiéndolo. Por eso a mí me molesta muchísimo esto de, no, es que ¿por qué os peleáis? Oye, y además hay otra cosa, es muy normal que en un parlamento tan amplio y sobre todo tan plural, pues haya muchos debates muy encarnizados y donde haya mucho enfrentamiento, porque hay ideas absolutamente opuestas representadas y también eso es bueno. O sea, quiero decir, yo a lo que apelo sobre todo es a que las ideas se expresen con la mayor educación posible, sin caer en el ataque personal. A mí lo que hizo el otro día Cayetana Álvarez de Toledo, llamar a Pablo Iglesias hijo de terrorista, o sea, me parece tan demencial, tan bajo, tan indeseable, tan impropio de una Cámara como es el Congreso de los Diputados, que es que no lo soporto. Entonces creo que es necesario que las ideas, es lo que quería transmitir con esta frase de Sergio, ¿no? Las ideas, yo me considero una persona muy de izquierdas. O sea, yo si me tuviera que situar en el PSOE, me pondría en la esquina izquierda del PSOE. O sea, eso lo tengo muy claro. Pero tenemos que ser capaces de transmitir nuestras ideas de la forma más que, pues no sé, más adecuada posible. No podemos caer en eso y sobre todo, como bien comentabas, todas estas cuestiones vinculadas a la equidistancia, al ni unos ni otros. Yo eso se lo dije el otro día a una amiga que me dijo, no, yo es que te voto a ti, pero porque eres tú. Yo esto de la ideología no, esto es, o sea, yo me iré de aquí y aquí vendrá otro. Y bueno, mientras que te vote, tampoco le quites eso de la cabeza, mientras que te vote. No, pero yo esto me gusta mucho hacerlo entender. Aquí lo importante no son las personas, son las ideas y sobre todo eso. No me digas que las dos Españas, porque no dirías las dos Alemanias. Pues esto de las dos Españas tampoco, por favor, tampoco. Hay que ser justos, hay que juzgar y hay que tomar parte. No te acojas a ese privilegio de decir, no, yo no quiero ser... No.
Y ahora, por nuestra parte, también estar a la altura y que la gente cuando elija con orgullo y decir, pues mira, yo quiero apoyar a esta persona por lo que dice, por cómo lo dice y porque está a la altura de poder salir y de tener el privilegio de hablar en la tribuna del Congreso de los Diputados. Bueno, veo que hay varias preguntas ya y que hay gente que se va incorporando. Hola, buenas tardes a toda la gente que no hemos saludado desde el principio. Os damos por saludados y por saludadas. He visto alguna pregunta y además una de ellas me ayuda también a hablar de un tema que quería comentar porque me he quedado absolutamente anonadado esta mañana al abrir el periódico, ¿no? El periódico local. Hay una pregunta que habla sobre la propuesta para la minería en León. Bueno, lamentablemente no hay minería ya en León. Lamentablemente. Yo soy de los que piensa además que podía haberla habido y que podíamos haber sostenido este sector durante mucho más tiempo, al menos tanto tiempo como lo podía haber sostenido Polonia y Alemania, y lo va a sostener Polonia y Alemania, y probablemente hubiéramos estado en mejores condiciones. Pero hay quien decidió que esto había que desmantelarlo a toda velocidad. Yo no era partidario. También es verdad que no solo desde la derecha, que fue quien tomó la decisión política, por mucho que a veces esto parezca tirios y troyanos. No, como son del PP, no. Además, esto como lo he discutido, lo he debatido, he tenido la ocasión incluso de debatir con el ministro que lo llevaba y con el presidente del gobierno que lo llevaba, sé cuándo se tomó la decisión y que no había probablemente vuelta atrás desde ese momento. Pero dicho todo lo cual, yo creo que lo que estamos ahora es en aprender de los errores del pasado y en tratar de dar una alternativa, ¿no?, a esas cuencas mineras que necesitan ahora una fuerte inversión. Además, se suma unas circunstancias como las que estamos ahora viviendo a nivel general, que son las del COVID y que nos van a poner en una posición muy complicada que precarizan mucho más, ¿no?, la situación. Bueno, pero nosotros estamos peleando. Yo creo que se están haciendo esfuerzos. El Gobierno de la Nación, y ahí estáis trabajando desde el PSOE de León, ¿no?, el Gobierno de la Nación está planteando una transición también para las cuencas mineras, inversiones, proyectos que puedan generar empleo, una transición energética también en nuestra provincia, que tenía 3 centrales térmicas, hace 10 minutos tenía 3 centrales térmicas, con lo que supone el desmantelamiento de esas 3 centrales térmicas. Pero además estamos peleando y el Gobierno además ha conseguido que en la propuesta de la Comisión Europea pasemos de un fondo de transición justa para toda Europa, pasemos de 7.500 millones de euros, que era lo que estaba previsto, a 40.000 millones de euros. A 40.000 millones de euros. No solo eso, si se plantean 100.000 millones de euros más, que esto no, como no lo cuenta nadie, voy a aprovechar para los que estáis aquí. Se plantean otros 100.000 millones de euros para créditos al sector público, para que los ayuntamientos, para que la Diputación, para que los gobiernos autonómicos o el Gobierno central puedan también hacer proyectos o colaborar o compartir proyectos de reactivación o de reactivación o eso, de transición energética. Y hay otros 100.000 millones de eso eran 10.000 millones de euros. Y hay otros 100.000 millones de euros para créditos para empresas, para proyectos empresariales y para proyectos de emprendedores en todas esas zonas. Evidentemente son todo el montante total para toda Europa, eso es verdad. Pero lo que también es verdad es que hemos multiplicado la cantidad por casi 6 con respecto a lo que había previsto hace prácticamente unos días. Bueno, pues hoy me despacho con la noticia en el Diario de León de que Europa relega otra vez a España. O sea, hemos pasado de 350 millones de euros, que era lo que se preveía, a 1.800, que esa es la propuesta de la Comisión de ahora, es decir, que todo eso tiene que pasar por el Consejo de Ministros de Europa, eso lo sabe bien quien sigue este tipo de temas, es decir, que ya veremos. De hecho, ahora mismo estamos discutiendo el reglamento de cómo se van a asignar esos fondos en el Parlamento Europeo. Yo mismo he presentado muchas enmiendas junto con mi grupo. Ya veremos cómo se hace. Lo que está claro es que en la peor de las versiones, hemos pasado de 350 millones de euros para nuestras cuencas mineras a 1.800, en la peor de las versiones, sin tener en cuenta todo lo demás de lo que estoy hablando. Los créditos para el sector público y para las empresas. Hombre, yo creo que una parte importante de todo esto, de que podamos tener un futuro y de que podamos reactivar y de que podamos dar una alternativa a algo que nunca va a ser lo que fue. Yo provengo de una cuenca minera. Nunca me ha gustado engañar a nadie. A veces esto no me venía bien a corto plazo, pero creo que a medio y a largo acaba por darte credibilidad, ¿no? No me gusta engañar a nadie. Yo creo que no va a ser lo que fue. Nunca va a ser lo que fue. Pero podemos generar algo que sea sostenible y que pueda mantener una parte de la población, que se deje además de desangrar pues el Bierzo, que se deje de desangrar la Ciana o que se deje de desangrar también la montaña central, que hasta hace poco también tenía actividad de minas, ¿no?
Pero yo creo que, como decía, que hay una premisa, que es que, hombre, tomemos con positividad este asunto. Es decir, que claro, que sí es mucho más fácil prenderle fuego a todo y ver todo con sentido negativo. Y en León somos especialistas en verlo todo negro, como el carbón, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco de actitud. E incluso, aunque quieras darle al gobierno, hombre, yo creo que hay maneras de contar las cosas, ¿no? De ser muy exigentes, que me parece muy bien. Además, yo soy muy exigente. Yo estoy todo el día pegándome en el Parlamento para conseguir más fondos, ¿no? Pero eso no obsta para que reconozcas la realidad y para que eches una mano, porque es que de verdad se te cae el alma a los pies a veces cuando ves las noticias del León. Que yo ya sé a qué jugamos cada uno, pero bueno, hombre, en fin. Bueno, yo me he desahogado más que he contado. No, bueno, sí, además yo entiendo lo que dices. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no?, celebra que efectivamente pues esas ayudas vayan a llegar, que se esté trabajando en esa línea. Y desde luego, además, aquí en este punto pues quiero reconocer públicamente el enorme trabajo que está haciendo Javier Cendón, que es el diputado número 1 al Congreso por León y nuestro secretario general, porque es una persona que es muy obstinada, que tiene este tema muy encima de la mesa, que está trabajando muchísimo, y desde luego que nosotros era uno de nuestros grandes compromisos y ahí estamos y vamos a estar, ¿no? Y desde luego que desde nuestra posición nos tocará, como dices, ser exigentes, pedir y luchar por nuestra gente y por nuestra tierra, y así lo vamos a hacer. Pero desde luego, hombre, yo creo que las noticias son positivas, son buenas y que bueno, pues discutiremos, hablaremos y defenderemos todo lo que se tenga que defender, pero siempre partiendo de la base de que, oye, creo que está muy bien que vayamos a recibir esas ayudas. Creo que ahora lo importante es sentarnos a ver el cómo vamos a invertir ese dinero, dónde se va a invertir, qué vamos a hacer, cómo vamos, porque tú dices, no va a volver a ser lo que era. Por supuesto que no, pero es que yo creo que tenemos que intentar darle una pátina de optimismo a todo esto y pensar, pues quizás puede ser incluso mejor de lo que era, ¿no? Ahí tenemos la CIUDEN, que puede ser... Va a ser otra cosa. Eso es que va a ser otra cosa, efectivamente, pero es que ya digo, o sea, tenemos la CIUDEN, que es un centro, es un sitio espectacular que puede potenciar la investigación muchísimo. Tenemos la Ciudad del Mayor, tenemos el Instituto León, como base, por así decirlo, cuenta con muchísimos recursos para poder crecer y para poder tener un proyecto de futuro muy interesante. El tema es eso, que necesitamos trabajar todos, necesitamos trabajar coordinados, necesitamos trabajar juntos y, por supuesto, que tanto Javier como yo recogeremos siempre las reivindicaciones, las llevaremos y si nos tenemos que pelear con el gobierno nos pelearemos, pero siempre pues eso, pues teniendo todos la mano e intentando entre todos trabajar unidos. Y sí que es cierto que muchas veces, pues lo que comentas, ¿no?, la prensa, etcétera, pues bueno, pues dices, en fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso pues, es que le vamos a hacer. León tiene cosas muy buenas y otras regulares que vamos. Sí, pero también es verdad que cada vez pierde además más sentido, ¿no?, este tipo de actitud, porque es verdad que el peso específico de la prensa no es el que tampoco va a ser nunca el que era, y está compartido con otros muchos espacios y medios de información, ¿no? Yo sigo pensando que tiene que haber un papel importante de la prensa y que tiene que cubrir un papel social importantísimo y también de garantía y de salud democrática, pero precisamente tiene que hacer eso, ya que existen y yo creo que tienen que seguir existiendo. Y creo, mira, digo más, creo que vamos a tener desde los poderes públicos que ayudar a que sigan existiendo medios tradicionales y que se siga haciendo periodismo de calidad. Creo que lo tendremos que hacer si el sector privado no lo provee, y es complicado que lo provea porque evidentemente hay otro tipo de intereses y probablemente aquí no pueda utilizar una determinada herramienta, no le sirva para nada, ¿no? Igual que digo eso, creo que tenemos esto que pensar, que tienen que cumplir con una serie de estándares de calidad, que no puede ser ya lo que era. Ya para intoxicación y para hacer partidismo tenemos otros muchísimos medios. Tenemos hasta estado de alarma. Tenemos un montón de cosas para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Un poco de rigor, ya digo, rigor exigente y con una línea editorial que puede ser muy conservadora, pero un poco de rigor yo creo que es sí, importante. Y precisamente en fin, es un debate que ha estado en justicia, ¿no?, sobre la mesa, también lo hemos hablado mucho, es decir, cómo podemos mejorar, porque al final todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con la prensa, y yo estoy de acuerdo contigo, de hecho pues yo me considero una periodista frustrada, pues a mí me encanta el periodismo y me encanta leer los periódicos, pero es verdad que creo que de alguna manera se tiene que legislar cómo se publica, qué es independencia, qué es autonomía, qué es neutralidad. Todo esto debería estar mucho más claro porque al final que exista
la prensa no deja de ser un cuarto poder y que exista una prensa de calidad tiene mucho que ver con la calidad democrática de nuestro país. Por eso yo que además estoy en el Congreso en la Comisión de Calidad Democrática, creo que es algo que se debería coger un poco y evidentemente sin caer en censuras ni maniqueísmos ni nada de esto, pero es cierto que cuando te dedicas a la política de forma profesional y lo ves desde este lado y lo que comentas, ¿no? Pues ves lo que yo en mi caso, pues veo todo lo que está trabajando Javier, veo que eso, que encima podemos trabajar coordinadamente, que todo, y a veces te encuentras pues ciertas cosas que dices, pues no es justo, no es justo porque además todo esto unido pues a esta imagen que ya comentábamos de que los políticos que no hacen nada, que si no trabajan, al final es una alimentación de todas estas ideas que van en contra de la calidad, de la democracia del país, de la libertad, o sea, van en contra de todo eso. No puede ser esto no puede ser así. Entonces, bueno, pues... Oye, te quería comentar, es que he visto una actualización de la noticia de los monos, han encontrado uno ya, ¿eh? Bueno, bien, me alegro. Estaba masticando una de las muestras. Pues espero que no le pase nada. Me parece que es un futuro negro ya. Que no pase como en el murciélago. ¿Eh? Que ese mono que me parece que tiene un futuro negro ya por delante. No sé yo cómo... Voy a hacer un paréntesis, si me permites, porque veo una pregunta muy concreta sobre ayudas europeas al mundo de la cultura. Bueno, aprovecho porque, como decía, esta misma semana la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan de reactivación contra la pandemia que va a presentar al Consejo de Ministros. Es extraordinariamente positivo, ya no solo por esta parte, sino en general. Creo que cuando hablamos de cambios revolucionarios sobre boletines oficiales, estamos en los albores de uno. Y contra todo pronóstico resulta que hemos avanzado, o podemos avanzar si al final se consigue desbloquear en el Consejo de Ministros de Europa. Estamos ante uno de los cambios fundamentales, el mayor desde el euro, que es la posibilidad de emitir deuda conjunta, que es básicamente, por cierto, el único sistema que tiene, por ejemplo, Estados Unidos de corresponsabilidad de la deuda dentro de su país. Quiero decir que vamos a adoptar, y esa es la propuesta de la Comisión, cuando salga adelante, vamos a adoptar un sistema muy similar para colectivizar y para hacer cooperativa la deuda entre todos los países. Pero hay un pero, lamentablemente para mí, además inexplicablemente sobre todo, que es que solo hay recortes en los programas culturales, que yo no lo puedo entender porque si hay algo que es el chocolate del loro, no del mono en este caso, sino del loro, son los programas culturales. Hay 2, 3 programas, está Creative Europe, está el programa Erasmus Plus y está el programa de voluntarios europeos. No hay mucho más, lamentablemente. Bueno, pues los 3 se recortan, ¿no? Yo espero que de aquí a que termine estos días antes del Consejo se pueda eso solucionar, porque es absurdo. Es decir, estamos hablando de migajas dentro de un gran mar, no tiene sentido. Y de hecho, yo echo de menos mayor implicación por parte de las instituciones europeas en el terreno cultural. El programa Erasmus es fantástico. Yo creo que si hay algo conocido, por lo que es conocida Europa y la Unión Europea, es por el programa Erasmus. A nivel básico, yo creo que es el programa más conocido, pero hay que hacer muchas otras cosas si queremos crear al menos conciencia de ciudadanía europea, ¿no? Y esta es una de las cosas. Y además estamos hablando de un sector que tiene muchas dificultades, que es muy precario, que va a salir mucho más precarizado y con muchas más dificultades ahora de la COVID y por lo tanto necesita más ayuda. Y otra cosa, un sector además que no solo es un pegamento y un elemento de cohesión social, sino que es una oportunidad también desde el punto de vista económico y de empleo. Y además es sostenible para nosotros porque funciona con una materia prima, que es el ingenio, que es la creación, que se deslocaliza peor que una empresa que ensambla cosas, ¿no? Ahora tenemos un lamentable ejemplo de qué puede ocurrir con algunas de estas empresas tradicionales. Bueno, no está de más que dentro de esa transformación de la economía que tenemos que hacer en Europa y en España, pensemos también en las industrias creativas y culturales como una vía. Pero ya digo, de Europa han venido malas noticias. El Gobierno de España, tengo que decir que ha presentado un programa, el más ambicioso de Europa, de ayuda al sector cultural, el más ambicioso de Europa. Y esto, ayer estuve en un debate que organizaba el PSC con organismos y federaciones, asociaciones de la cultura en Cataluña, y tuve alguna discusión alrededor de este asunto, ¿no? Y llegó un momento que digo, bueno, si queréis lo discutimos con papeles en la mano ahora mismo, ¿no? Y ahí se terminó, porque es verdad que tenemos también tendencia a rechazar todo lo que pasa aquí y a comprar todo lo que viene de fuera. Pero vuelvo a decir, en términos absolutos y en los relativos no digamos, somos el gobierno que más ha ayudado y que más va a ayudar al sector cultural y creativo. ¿Eso quiere decir que está todo bien, que no hay lagunas, que no hay cosas que se hayan hecho mal? No quiere decir eso.
Solo digo lo que digo, que somos los que más. Y espero que sigamos siéndolo y que sigamos mejorando cosas. Hombre, yo es que eso, además, mira, yo he sido beneficiaria tanto del programa Erasmus Plus como del de voluntariado a nivel europeo y me parece que son herramientas fundamentales para que se No sabía lo del Erasmus. Sí, no, o sea, yo no he hecho Erasmus directamente, pero sí que como he participado en organizaciones estudiantiles desde muy joven, hacíamos muchos programas que los hacíamos a través de Erasmus Plus. O sea, nos financiaban muchas cosas que hacíamos nosotros a través de Erasmus Plus y hacíamos cosas con otros países europeos. Y a mí esto me parecían iniciativas fantásticas precisamente para introducir en la juventud la cultura de Europa, ¿no? Además, yo soy una europeísta convencida y es en parte gracias a que yo fui beneficiaria pues, de aquellos fondos que nos permitían pues, eso, estar en contacto con otros jóvenes, hacer cosas vinculadas pues eso, a dar a conocer el proyecto europeo. Todo esto a mí me parece maravilloso y creo que estoy completamente de acuerdo que forma parte de esos elementos que permiten cohesionar Europa y que nos hacen sentir parte, porque además aquí tenemos mucha manía de decir, no, eso es en Europa, o sea, o Iván está en Europa, ¿no? Como sí, como si esto no fuera, ¿no? Esto como, todo esto que, oye, en España es muy necesario porque además yo creo que una de las grandes cosas buenas que ha tenido la crisis del COVID es pues que Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, ha logrado tener, yo creo que también en gran parte gracias a Nadia Calviño y demás, la presencia que hemos logrado tener y el peso específico que hemos logrado tener en Europa, que me parece que se han conseguido cosas pues absolutamente maravillosas y además creo que estoy de acuerdo contigo que tenemos que hacer mucha más bandera de lo que hacemos aquí, porque a nivel cultural es verdad que parece que se ha quedado mucha gente con pues aquella rueda de prensa que dio el ministro de Cultura donde se le echaron encima y es que para por nada... eso, Wells, joder. Yo creo de verdad que a nivel cultural se están haciendo muchas cosas, se está cuidando mucho el sector y sobre todo también a nivel municipal en muchos sitios donde gobernamos también se están haciendo cosas muy interesantes y oye, yo creo que podemos estar muy orgullosos. Cualquier persona que disfrute o le guste todo este mundo. Oye, yo era una de las cosas que personalmente más miedo me daban, ¿no? Pues que se abandonaron esos sectores, que además es gente que, joder, tradicionalmente es votante socialista o de izquierdas y creo que la sensación es absolutamente hay de todo, hay de todo. Bueno, pero yo creo que es un mundo que es más nuestro, ¿no? Y sí que tenía un poco ese miedo, ¿no? Que se sintieran abandonados o que no. Y creo que ha sido todo lo contrario. Yo creo que la gente está muy contenta y que nos podemos felicitar absolutamente por esto. Y además que tenemos que hacer valor y bandera de la cultura por todo lo que comentas y porque sin cultura no hay nada. Somos humanos en gran parte porque nos comunicamos, porque hacemos cultura, porque somos creativos y eso tenemos que defenderlo y hacerlo fundamental siempre, siempre. O sea, la cultura no puede ser aquello de lo que se puede prescindir cuando hay un problema, no puede ser. Me decía el ministro, el pobre, hablando luego con él, me decía, joder, con la cita de Orson Welles, si ni siquiera me dejaron terminarla. Si era mucho más... No, además es que... Yo lo que él quiso decir lo entendí, ¿no? Pero es verdad que a veces, y esto además es horrible, ¿no? Que en comunicación política, que parece que decía, no vuelvo a citarle. Cuando dices algo y sabes lo que tú quieres decir, pero se entiende otra cosa y de repente eso es horroroso, ¿no? Es que eso es horrible. Mira, y pasa un poco eso al pobre. Mira, nos dicen por aquí, ¿ves? Para que veas que no todos votan al PSOE, José Manuel Soto, claro, menudo cantante. No es que a mí me gusta especialmente, pero oye, es un tipo muy exitoso. O sea que para que veas que todo esto... También aquí habría que definir el estándar de lo que es el artista, ¿no? Porque igual mi definición de artista... es un debate muy peligroso. Oye, hablando de artistas y tal, he visto que, y de cultura, he visto que al principio y no se me ha olvidado, al principio del encuentro este que hemos tenido, hay alguien que ha escrito, Andrea es de las diputadas que más saben de poesía del Congreso. ¿Eso es verdad? No sé, no creo, la verdad. Porque si yo soy de las que más sé, tenemos un problema, hay que estudiar mucho más. No, yo bueno, soy uno muy siempre se mira, aficionada. ¿sabes? ¿Cómo, perdona? Que digo que uno siempre se mira con más humildad, luego en la práctica... Hombre, la poesía a mí me parece que es un género muy, muy complejo. A mí me encanta la poesía, es verdad que comparto mucha poesía porque es uno de los géneros literarios que más leo y me encanta, pero bueno, no soy experta. Es verdad que todas las cosas que yo me matriculé cuando fui a la universidad, esto es un poco historia de abuela cebolleta, fue en la abuela, literatura. No llego. Pues yo me matriculé en literatura en Salamanca y al final me hice Derecho en León, pero me hubiera gustado, o sea, yo soy súper aficionada a la literatura y me encanta la poesía, pero es verdad que yo no sé mucho, o sea, tiene que haber gente que sepa mucho más que yo, seguro. ¿Y escribes algo o no? No, porque o sea, lo malo de leer mucha poesía es que luego te da mucho miedo, ¿no? O sea, es algo que me gustaría hacer, pero es como que dices, o sea, me da mucho miedo hacer el ridículo o ser malísima, entonces no tengo muy poca autoestima en ese sentido, entonces no. Sí que cuando era más joven escribía bastante,
Y de hecho gané alguna, sobre todo cuando estaba en el cole, en el instituto, gané algún premio de literatura, pero lo dejé aparcado, dejé de hacerlo, fue un poco por eso, por complejo, y nunca no lo he retomado. Pero sí que en algún momento en el futuro me gustaría escribir novelas, sí me gustaría. Estoy viendo aquí que está Antonio Ruiz Valdivia del Huffington. Te voy a preguntar, y me ha venido, digo, le voy a preguntar exactamente lo mismo que te preguntó él, ¿qué estabas leyendo en este momento? Pues en este momento estoy acabando un libro de Antonio Muñoz Molina, que no me acuerdo cómo se titula ahora mismo, el último que ha sacado, que salió este verano, me parece, lo estoy terminando, que no me está gustando demasiado, porque, bueno, yo leí a Antonio Muñoz Molina cuando estaba en el instituto, El viento de la luna, no me gustó nada, o sea, me pareció un libro horroroso, lo leí por obligación, y desde entonces no había vuelto a leer nada de él, y es cierto que, bueno, pues es uno de los grandes autores del momento, ¿no? Entonces me compré este libro y tampoco me está diciendo mucho, pero bueno, lo voy a terminar, y ese es el libro que estoy leyendo ahora. Y luego recientemente me he terminado La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero, que me ha encantado, maravilloso. Y terminé también... Me lo ha dicho mucha gente este. Sí, es buenísimo. Y me he terminado también haciendo mucho Los asquerosos, que es un libro que está Blackie Books, que es un libro además muy de confinamiento. Es el libro del confinamiento. O sea, si alguien quiere leer algo de confinamiento, que se lea esa novela, que es muy buena además. Yo lo tengo aquí, no lo he empezado. Me encanta el título, pero no lo he empezado. Pues tienes que leerlo porque es que es un confinamiento hecho novela. O sea, es que es maravilloso. Antes de que salgamos, ¿no? Del confinamiento, sí, de verdad. Sí, porque las reflexiones que tiene y todo, es que es el momento de leer ese libro. Es el momento. Pues lo miraremos, lo miraremos. Yo la verdad es que estoy con Vargas Llosa porque estoy súper enganchado últimamente con Vargas Llosa, hablando de otro escritor que no es de izquierdas. Y me pasa una cosa curiosa. Tengo un amigo que es escritor y me contaba, me parece que esto lo he contado alguna vez aquí, me contaba que una vez que había estado en Latinoamérica haciendo una gira y tal, había hablado con algún escritor de por allí y habían hablado de Vargas Llosa, ¿no? Porque a mucha gente le sigue llamando la atención que, claro, si lees a Vargas Llosa, lees la literatura que él hace, lo que sostiene, de alguna manera, lo que hay detrás, ¿no? de los grandes argumentos de sus libros, es difícil de entender luego las posiciones tan carcas y tan conservadoras que tiene, ¿no? A nivel político, ¿no? Y entonces decía que había un dicho allí entre escritores latinoamericanos que decían que era importante o que hubiera estado muy bien que Vargas Llosa leyera a Vargas Llosa, ¿no? Para que entendiera mejor la realidad, porque parece que no se lee a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, digo, además en algún momento yo le añadí, digo, bueno, a lo mejor no lo escribe él y me dijo, calla, no sigamos por ahí. Pero vamos, el caso es que me gusta muchísimo. Estoy ahora no había leído, yo creo que es casi, debe de haber dos super libros, digo, en cuanto a su categorización, ¿no? Como sus grandes obras maestras, yo creo que unas Conversaciones en la Catedral, o Lituma los Andes probablemente y tal, y el otro es La fiesta del chivo, que es el que estoy leyendo ahora, y estoy fascinado, me está dando pena terminarlo, porque además me parece tan moderno, hablando del complejo, ¿no? Yo que también intento escribir de vez en cuando, me estaba dando un complejo cuando lo estaba leyendo, pero me parece una forma tan moderna de contar una historia y de contar tantas cosas al mismo tiempo, alrededor además de un suceso que sucede en tiempo real, según lo estás leyendo, ¿no? Es alucinante. Pero bueno, eso, una de las cosas que yo creo que tiene la cultura que no acaba de entender mucha gente es que puedes ver, aunque salgas con la cacerola, que no pasa nada si ves las películas de Bardem, que no tienes por qué odiarle más que personalmente, no como artista, no tienes por qué decir que el cine español es una basura porque no te gusta que vote a Podemos o a Izquierda Unida. No pasa nada. Yo leo a Vargas Llosa y no me gusta nada de lo que suele decir en materia de política. Al final la cultura también se... Pues a mí, fíjate, cuando él escribe a veces en El País, a mí me encanta como escribe, es verdad que no estoy de acuerdo, pero me encanta. Sí. Es como Javier Marías. A mí Javier Marías me encanta, y además me hace unas novelas que me hace muchísima gracia, pero nunca estoy de acuerdo con él. O sea, muy pocas veces he dicho, ¿qué razón tiene este hombre aquí? O sea, me cae fatal, pero yo me encanta leerle. Es una persona que me encanta cómo escribe, me encanta la forma, y estoy completamente de acuerdo que además es muy importante que leas siempre a gente que piensa distinto a ti y porque si no es cuando ya entramos en esas trincheras absolutas de, no, es muy importante, pues eso, leer a Vargas Llosa, leer a gente que es diferente y no valorar la cultura, nunca hay que valorarla desde un punto de vista ideológico o apelando al autor, en eso sí estoy completamente de acuerdo, o a estos discursos que se tienen sobre, no, es que eso potencia X-fobia o tal.
bueno, pues yo creo que el valor artístico es mucho más universal y mucho más amplio y creo que eso es ahí donde se tiene que poner el foco. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo tengo la última novela que ha escrito Vargas Llosa ahí, que no me la he leído todavía, pero la tengo pendiente de echarle un ojo, porque es verdad que yo a Vargas Llosa no lo tengo muy leído a nivel literario y sí que me apetece un montón también. Bueno, dice Miriam Mancebo, me encantó, me lo regalaron en el viaje a Santo Domingo. Aprovecho para recomendaros a las dos si coger la nueva novela, porque de hecho a mí esta nueva novela me trajo a la fiesta del Chivo, que no lo había leído, porque hay personajes en esta novela que se comparten, porque es la misma época de Trujillo en Santo Domingo, y porque Trujillo estuvo intentando enredar en varios países de Latinoamérica, entre ellos en Guatemala, que es donde sucede en la mayor parte de las cosas, en la época de la presidencia de Jacobo Arbenz. Entonces, a mí me trajo uno al otro. A mí me parece fantástico. Yo, de hecho el otro día, sin demasiado éxito, puse un tuit el día de Cayetana y le recomendé leer ese libro, ¿no? Porque veo que hay digo, sin demasiado éxito, cuando pones así cosas más ácidas, la gente te hace más caso que cuando pones cosas de estas, ¿no? Pero sin ninguna pretensión más que me parece que cualquiera que haya leído ese libro entiende muy bien cómo funciona a veces la creación de ficciones paralelas, cómo se va calentando el ambiente alrededor de una absoluta ficción. Por ejemplo, la caricaturización de un gobierno o de un sistema político, que es lo que le hicieron a Jacobo Arbenz en Venezuela, ¿no? Y él es que lo cuenta también, que de verdad llama la atención de verdad, que esté en estas posiciones luego en política nacional. En fin, no sé, Sí. Los caminos de los genios son inescrutables. Sí, no, pero bueno, yo creo que Vargas Llosa sí que tiene... Sí, perdona. No, sigue. No, que yo iba a decir que Vargas Llosa, sin que sirva de precedente ni que yo lo vaya a defender, sí que es verdad que yo considero que, aunque ideológicamente él es un liberal convencido y un defensor de ciertas cosas con las que yo jamás estaré de acuerdo, pero bueno, sí que es una persona que, dentro de que defiende estas ideas, tiene una manera de asentar argumentativamente y su propia ideología de desarrollar, que yo admiro muchísimo, porque ojalá tuviéramos eso ojalá la derecha contara con muchísimos más Vargas Llosas, porque eso nos alejaría de la radicalidad, ¿no? O sea, al final, debatir con Vargas Llosa es mucho más interesante que debatir con Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Que solamente sale allí como a hacer su papel de marquesa, que es la sensación que te da, ¿no? Que ella sale allí a ser marquesa, simplemente. Entonces, ojalá pudiéramos confrontar ideas y ojalá hubiera mucho más interés y mucha más gente dedicándose a ahondar y a profundizar en sus propias ideas, a exponerlas con ambición y a intentar convencer desde esos espacios, ¿no? Desde esas atalayas intelectuales, porque desde luego que yo creo que eso enriquecería muchísimo el espacio y nos alejaría. Bueno, ella pretende, ¿eh? Sí, ella pero yo a mí me acaba de... Claro. No sé. No, luego al final es una niña bien llena de prejuicios, llena de complejos, porque yo creo que lo que le pasa a ella es que tiene un montón de complejos. El otro día leía una columna de Javois que hablaba de cómo había reaccionado a que le llamara Pablo Iglesias marquesa, ¿no? Y es verdad, yo pensé lo mismo, ¿no? Cuando alguien que te llama... Yo pensé lo mismo, además lo comenté en casa, ¿no? Digo, joder, le llaman marquesa y le llama hijo de terrorista. Digo, cuando alguien a quien le llamas marquesa te llama hijo de terrorista, es que tiene un complejo de ser marquesa brutal, ¿no? Es decir, que tampoco... En fin, quiero decir que hay cosas que no se eligen en la vida, o sea, te llegan y ya está. Y al final son discursos que no abandonan nunca el prejuicio, no abandonan nunca la superioridad esa que ella es muy prejuiciosa. ¿Cierto? Entonces, al final el conocimiento, el estudio de la política, de la economía, etcétera, requiere un poco desnudarte también de todos esos prejuicios que tú tienes asumidos por tu propia posición e ir más allá. Y yo eso sí lo veo en Vargas Llosa, ¿no? El decir, va a hacer una crítica desde una visión que es absolutamente contraria a la mía, pero bueno, sí ambiciona el llegar a argumentos, el llegar a conclusiones, el exponer. Sí, es que tenía la mano... Me he tenido que cambiar aquí porque ya se me había quedado sin batería, que me parece increíble que se haya pasado ya la hora. Ya, es que estábamos tan enfrascados que no nos dimos cuenta. Me di cuenta cuando estaban los segundos y ya no tuve tiempo de reacción. Sí, la verdad es que ha sido... Oye, pues bueno. Mira, veo a Hago RP, que es que quería contestarle antes porque ha puesto, bueno, te hago caso y voy a poner a José Manuel Soto. Digo, no hay obligación. No. Lo que digo es que si te gusta José Manuel Soto, solo si te gusta, pues sin ningún cargo de conciencia, puedes ponerlo aunque votes a otra gente a la que defiende José Manuel Soto. A mí no es que sea mi tipo, pero en fin, entiendo que hay gente a la que le puede gustar. Solo digo eso, que creo que tenemos que separar, intentar separar en general en la vida, ¿no? Espacios. Es decir, evidentemente en mi relación social
evidentemente mis valores son condicionantes, pero intento que mi militancia o mi partidismo no contamine todos los aspectos de mi vida y mucho menos lo que escucho lo que escucho de música, lo que leo como libros, lo que veo en la televisión. Intento que no me contamine. Entre otras cosas porque también creo que hay una parte importantísima y tenemos que hacer un esfuerzo, por lo menos yo pienso así, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo en eso, en intentar extraer también extraer conocimiento de gente que no piensa como nosotros, ¿no? De gente que tiene formas de ver la vida de manera completamente diferente. Aunque solo sea ya no por formarnos nosotros, pero sí por desarrollar un poco la empatía, ¿no? Que creo que es una de las grandes carencias. Antes hablábamos del momento que estábamos viviendo, de la tensión. Creo que una de las grandes carencias que tenemos en este momento es que no conjugamos la empatía en ningún caso. O sea, somos incapaces de reconocerle ni siquiera virtudes a quien piensa de forma diferente a nosotros. No, es que no queremos ni escucharle. Y yo creo que ese es uno de los grandes déficits que estamos viviendo y lo que tenemos que corregir a toda velocidad. Sí, y sobre todo yo creo, y en ese sentido yo me siento interpelada como política joven, porque es verdad que es algo que además entre la gente más joven se está haciendo, pues yo creo que se está acusando mucho más de lo que, por ejemplo, son mis padres, ¿no? O sea, al final ahora mismo hay mucha gente que es de izquierdas y es muy beligerante con la gente de derechas y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, que al final si nos cerramos a lo que ya creemos y a lo que ya pensamos, es muy difícil hacer avanzar nuestro propio conocimiento. O sea, si yo no leo a Vargas Llosa, si no escuchamos a otra gente diferente y sobre todo la cultura es un vehículo estupendo para todo eso. Entonces es cuando entramos en el prejuicio, en la trinchera y no, yo creo que eso es muy negativo, que es necesario. Y además es que creo que forma parte del espíritu demócrata, el de escuchar al de enfrente, el intentar extraer lo positivo o si no vas a extraer nada positivo, por lo menos escuchar para poder confrontar desde un punto de vista argumentativo y sobre todo no caer nunca en la descalificación personal, en el odio, porque eso es lo que nos va a llevar a retroceder. La política cuando madura es una lucha dialéctica, es una lucha por las ideas, por los argumentos. No puede ser unos contra otros como si esto fuera, porque no, eso nos lleva a un tribalismo horroroso. Por eso a mí la cultura en ese sentido me parece que es un arma brutal para ahondar en la confrontación de ideas, de argumentos, que, oye, yo quiero libertad para decir lo que a mí me dé la gana, pero por eso también quiero que la tengan otras personas que piensan completamente diferente a mí. Por eso, cuando, por ejemplo, pasó la polémica de la pornografía, ¿no? Yo lo decía, digo, pero no me insultéis, darme argumentos. Y yo sé que lo que yo he dicho es muy radical, ¿no? Pero darme argumentos, no me insultéis. O sea, bueno, es mucho más fácil insultarte, joder. ¿Cómo? Que es mucho más fácil insultarte que darte argumentos. Sí. También hay que entender eso, ¿no? Pero, jolín, a mí me encanta. Son temas que a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Digo, pues, joder, darme argumentos, no me insultes, dime por qué estoy tan equivocada. O sea, es como un poco eso. Un día tenemos ese debate pendiente, porque lo hemos hablado alguna vez, pero tenemos que hacerlo así en abierto y tal, para que en este caso me linchen a mí. O sea, que tenemos que hacerlo, cualquier día. No, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Es que es terrible. A mí es algo que, de todo lo que se está viviendo en este momento, a mí me baja mucho la moral. Me frustra mucho, ¿no? La imposibilidad de esto, de debatir en condiciones pacíficas. Y si ya no digo nada más, y no hace falta tampoco que ni siquiera en ocasiones, como antes decías tú en el Congreso, yo creo que es inevitable y tampoco es para echarse las manos a la cabeza que de vez en cuando suba la tensión y que haya alguien que diga una barbaridad. No pasa nada. Es decir, precisamente el que estemos en un contexto que se supone que subsume todo ese tipo de cosas porque hay unas reglas más importantes, garantiza que si a veces se nos va un poco la cabeza, en fin, pero claro, lo que no puede ser eso es una actitud permanente, que es lo que estamos viendo en este momento. Yo cuando veo el Congreso, digo, cualquiera que nos viera desde Estados Unidos o desde Japón, digo, ya no diría lo que dijo Pablo Iglesias el otro día, que por cierto creo que se equivocó y que sí, se equivocó mucho y que además no aporta nada. Bueno, él lo ha rectificado de aquella manera y tal, pero creo que se equivocó. Pero digo, ya no diría lo que dijo Pablo Iglesias, ya lo afirmaría absolutamente, ¿no? Porque es que damos una sensación de guerra civilismo brutal. No, y además luego esas lógicas de debate se llevan a todos los espacios, porque dentro de la propia izquierda hay temas sobre los que no se puede debatir porque atacan no sé qué derechos y tal, y ya es como, no, si dices eso ya vete a la hoguera porque no sé qué, todos los debates que se están produciendo en el feminismo, etcétera. O sea, al final estas confrontaciones tan absolutas y tan de ideas sobre las que no se puede cuestionar absolutamente nada, todo se tiene que poder cuestionar, hasta aquello que más nos duele,
porque sean ideas que tengamos todo tiene que estar sujeto a cuestionamiento, todo tiene que estar sujeto a constante debate, sin entrar en relativizaciones absolutas, no, eso no, pero sí a estar abiertos al debate. No puede ser que cualquier cuestión sobre la que se quiera hablar sea un atentado personal contra alguien, no, hay que abandonar esas lógicas y hay que, siempre lo que hablábamos, desde la empatía, desde el respeto, pero abrir los debates, tanto izquierda-derecha, como dentro de nuestro propio partido, como dentro del movimiento feminista, como en todos los aspectos. Es necesario poder debatir sin que esos debates se lleven a lo personal. Es muy importante recuperar esas lógicas argumentativas porque si no, entonces esto va a ser una dictadura de eso. Va a haber unos pensamientos que van a ser inamovibles y de ahí no se va a poder mover nadie y eso es muy malo, pero muy, muy malo. Bueno, claro, es que todo tiende, ¿no? Tiende a absoluto. Esto es... Yo muchas veces lo comentaba antes cuando se hablaba, nosotros que teníamos, fíjate qué tiempos aquellos de PP, PSOE son lo mismo, ¿no? Qué tiempos aquellos. Casi lo recuerdo con añoranza, ¿no? No hace tanto de eso y digo, joder, hemos pasado de eso a ser, pues eso, estalinistas, bolivarianos en un momento. Y además prácticamente los mismos. Quiero decir que si todavía hubiéramos cambiado la mayoría, pero seguimos siendo, como bien me recuerdan a mí muchas veces, seguimos siendo los mismos que hace unos años, ¿no? Y quiero decir que qué tiempos aquellos, porque, digo, cuando hablaba de lo de tender a la radicalidad, ¿no? Cuando me hablaban de lo de no soy suficientemente de izquierdas, digo, bueno, es que, ¿qué es ser suficientemente de izquierdas? Digo, la tendencia a la izquierda, digo, tiende a infinito. Nunca se es suficientemente, siempre hay un espacio que se puede ganar. Pues en esto igual, es decir, yo creo que lo malo de esto es que la radicalidad, pese a que no nos lo parezca, porque hay momentos en los que vemos los debates y decimos, joder, ¿qué va a ser lo siguiente? Es imposible decir nada más. Pues ya vemos que se puede, que siempre se puede escalar un poco más. Y claro, todo eso debilita todavía muchísimo más las condiciones de convivencia, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de lo que significaba vivir en comunidad, ¿no? Y de lo que para nosotros es un Estado y que es un proyecto común, que de alguna manera tiene que ser cooperativo, solidario, pero hay otra cosa que es un Estado, y eso es importante entenderlo, que es un lugar en el que, como decía antes también, podemos resolver pacíficamente los conflictos, en el que podemos vivir en paz, en el que podemos desarrollar, en principio, en condiciones normales, nuestro modelo de vida, nuestro proyecto vital, lo que queramos, ¿no? En el que hacemos cosas normales también. Puedes sentarte en tu casa y quedarte dormido sin pensar que va a venir la policía y te va a llevar sin un proceso extrajudicial. Todo eso es tener una democracia. Y tenemos que valorarlo mucho más de lo que lo valoramos, porque si tensamos tanto la cuerda, si acabamos tensando tanto la cuerda, vamos a acabar rompiendo cosas muy importantes. Y lo que además tenemos que tener en cuenta es que estas reglas comunes, estas instituciones comunes, sobre todo, que eso yo creo que fue el gran error de cierta izquierda durante un determinado momento, sobre todo nos protegen a los que menos tenemos. Y cuando digo los que menos tenemos, no me refiero a que yo, que soy de puto, tengo un huevo. No digo eso, no. A los que de verdad tienen y los que de verdad tienen poder. Esos son los que no quieren que haya instituciones, los que no quieren que haya políticas públicas. Esos son porque no las necesitan y porque además les entorpecen. Porque además lo único que se puede equiparar a esos poderes son los poderes públicos. Por eso quieren un Estado adelgazado, claro, evidentemente. Pero es que yo no. Lo que no puede ser es que alguien que no está en ese estatus esté defendiendo posiciones que le perjudican directamente, ¿no? Que esté defendiendo posiciones antilógicas, ¿no? Eso es lo lamentable. Claro. Oye, está aquí preguntando Jorge una cosa que me ha parecido interesante, no sé si sigue por ahí Jorge, que ha dicho, ¿y la gala de los Goya qué? Porque decís, y tal, la crítica esta que estamos haciendo, que si no debería ser como menos de izquierdas, o que sí que pensamos de como la izquierdización de la gala de los Goya en cuanto al cine y la cultura se refiere. ¿Qué pensamos de eso? Entonces, yo esa pregunta te la dejo a ti porque yo es que no sabría qué decir, la verdad. A mí me puede gustarme más o menos la politización de los Goya. Yo creo que en ocasiones se exceden, de la misma forma que creo que hay momentos especiales en la vida de un país y que además de donde vino el gran pecado original para la derecha fue del momento de la guerra de Irak, en la que la gala de los Goya y la gente de la cultura se movilizó de manera masiva, se comprometió de manera masiva y creo que la ocasión lo merecía. Y creo que hay que agradecerles desde el punto de vista de la cultura pública y desde el punto de vista de nuestros valores, hay que agradecerles el compromiso que tuvieron, ¿no? Y muchos de ellos lo están pagando todavía, porque les cogieron la matrícula, ya no solo en cuanto al desprestigio social, sino en cuanto a otras cosas más del día a día y que tienen que ver a veces con determinadas decisiones públicas, ¿no? Y no voy a ir más allá. Pero de la misma forma que digo eso, digo, a mí especialmente, no me gusta especialmente que esté presidido todo el rato todo en una gala cultural por eso.
Pero bueno, eso soy yo. Es decir, que creo que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y en este caso asumirán ellos también las consecuencias que eso tiene, ¿no? Claro. Luego nos han dicho por ahí que también, ya sí que me ha dicho mucha gracia, que si comerías con Rosa Díez o cenarías con Negre. ¿Qué prefieres tú? Ah, pone qué opción tomarías, ¿no? Yo tomaría la opción de abrirme las venas. Esta es la tercera, ¿no? Bueno, pues yo con Negre, ¿eh? Yo me iría con Negre. Madre de Dios. O sea, quiero decir, eso tiene que ser muy divertido, la verdad. Bueno, yo no cenaría en su casa con Rosa Díez, después de ver la foto esa que colgó. Es decir, yo en esa casa no entraría. No, eso desde luego, esa es la última opción, esa no se toma. Pero vamos, tomarme, no sé, eso lo que digo, aceite de ricino, tiene que haber alguna alternativa a eso. No tiene por qué ser así. Pues sí. Así que, bueno, yo creo que ya hemos martirizado aquí bastante. Sí, ya hemos dado mucho la lata. Bueno, oye, un placer. Igualmente. Ya lo repetiremos. Este filandón. Esperemos que en el post-COVID que las cosas vayan súper bien. Estará siempre abierto para ti, como bien sabes. Y oye, que de verdad que ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Igualmente. Así que seguimos. nada, muchas gracias a todos. Y a toda la gente que nos ha aguantado aquí todo este rato. Muy bien. Hasta luego. Un besito muy fuerte.